Como les dije antes de la pausa, durante este periodo de pandemia que llevamos ya casi un año, la donación de sangre ha disminuido un 30%. Esto representa un riesgo para todo el sistema de salud porque estas reservas son vitales para la realización de cirugías y tratamientos complejos. Así que los vamos a poner en contexto y ya venimos con la entrevista. El jueves anterior visitamos el banco de sangre en Zapote y en un lapso de 1 hora ingresaron 6 donadores. Cada uno de ellos puede donar una bolsa de 500 mililitros para un total de 3 litros de sangre. Este es un aporte tan valioso que salvará vidas. Sin embargo, por hora se requiere aproximadamente el doble de voluntarios. Deberíamos de atender aproximadamente unos 120 a 150 donantes por día. Solo el Banco Nacional de Sangre, que nosotros aportamos aproximadamente un 50% de la sangre total del país. Por ejemplo, mujeres que han perdido sangre en un parto van a requerir a veces hasta 2 bolsas de sangre. Hay trasplantes que requieren 30 bolsas de sangre. Debido a la pandemia, la cantidad de donantes ha disminuido en un 30%. Además, el modelo de teletrabajo ha impedido las campañas de donación en empresas. Nosotros pasamos de ir a empresas, que era el 80% de nuestra cantidad total de donantes, a pasar a un 15%. Eso fue difícil, pero por mucho trabajo logramos hacer que la gente viniera acá y solventar esta necesidad. Aún así, necesitamos más. Contar con suficientes reservas de sangre es indispensable para retomar cirugías, atender emergencias, pacientes de COVID y garantizar los tratamientos que requieren transfusión sanguínea. Donar es un proceso sencillo y seguro y solo debe cumplir requisitos básicos. Ser mayor de edad, pesar más de 52 kilos, medir más de 1,50 m. Si vienes en la mañana con un desayunito ligero, ¿verdad? Que ya sea unas tostadas, un café, ¿verdad? Y si comiste un poquito pesado, tenés que esperarte 3 horas para poder donar. Puede agendar su cita en el banco de sangre por medio de WhatsApp 8821-6514 o ingresar sin cita si el aforo lo permite. Luego de una muestra de sangre y un chequeo médico podrá donar. La donación en sí tarda aproximadamente 10 minutos. Se recomienda donar de manera periódica para mantener las reservas. Esto que está acá tiene una fecha de vencimiento. Estos glóbulos rojos nos duran 1 mes y un poquito más. Las plaquetas solo nos duran 5 días. Necesitamos decirle a la población que puede donar cada 8 semanas. Cada 2 meses podría donar máximo 4 veces al año un hombre y máximo 3 veces al año una mujer. Eso es importantísimo que lo tengamos en este tiempo. Bueno, que estamos entrando en un tiempo de cuaresma y todo, ayudar al prójimo. Esa es una manera de ayudar al prójimo. Tenga presente que donar sangre es un acto de amor, un amor capaz de salvar vidas. Bueno, yo creo que Carolina lo definió muy bien ahí al final de la nota. Donar es eso, es dar amor, dar vida y darle a mucha gente la posibilidad de seguir viviendo. Yo creo que si usted ha tenido un familiar o usted mismo ha estado en un hospital esperando una donación de sangre, sabe lo importante que es y lo desesperante que es a veces para esa persona y para sus familiares el saber que necesita esa sangre para seguir viviendo y que a lo mejor no hay reservas suficientes ni en el hospital donde le toca estar ni en el banco de sangre. Así que lo que queremos hoy es tocar su corazón, ¿verdad? Y quienes puedan, lo hagan, ojalá periódicamente, como decía el director del Banco de Sangre. También vamos a despejar algunos mitos que siempre tiene la gente, ¿verdad? Y que a veces impiden la donación, el tema de los tatuajes, el tema de los piercing, el tema de que si soy vegetariano o no. Así que de todo esto y mucho más queremos conversar un ratito con el hematólogo Jorge Chávez, porque la idea es que ustedes, ojalá todos los que puedan, salgan de verdad a hacer su donación al banco de sangre o a los diferentes hospitales que también necesitan esta ayuda. Doctor, bienvenido. Bien, buenos días, Randall. ¿Todo bien? Bien, gracias a Dios. Yo creo que es la oportunidad importante de resaltar nuevamente ese llamado que hace el director del Banco de Sangre y que hacen todos y cada uno de los especialistas que manejamos hospitales. Recordemos que tenemos 29 hospitales, todos tienen banco de sangre y todos necesitamos sangre. Por supuesto, por supuesto. Cuando uno va a donar, ¿cuánta es la cantidad de sangre que le sacan en promedio? Sí, la cantidad de sangre que se le saca, el volumen son 450 mililitros y para ajustar el medio litro es la sustancia que hay
en la bolsa de sangre, que es el anticoagulante, que es importante mencionar, que esa es la que mantiene la sangre sin que se formen los coágulos. Muy bien. Doctor, esa sangre entiendo que la descomponen, ¿verdad? O ustedes con algún proceso sacan sus diferentes componentes. ¿Cómo es que se hace eso? Sí, yo siempre hago la acotación y la comparación como cuando yo voy a Coronado, por ejemplo, a traer 1 litro de leche. Esa leche que transporto de Coronado a la compañía que va a hacer los procesos de la leche, no va a ocupar esa sangre toda completa. Entonces saca los solutos, saca algunas otras sustancias para hacer natilla, para hacer helados, para hacer yogur. Y entonces en la sangre es exactamente igual. Si nosotros sacamos medio litro de sangre, que es lo que vamos a sacar, sabemos que ahí vamos a tener plasma, que vamos a tener plaquetas, que vamos a tener glóbulos blancos y que vamos a tener glóbulos rojos. Entonces las políticas institucionales internacionales están establecidas en el sentido que yo no tengo que ocupar esa sangre total en aplicarla a un solo paciente. Yo la fracciono y puedo sustituir o suplir a 4 personas, a 4 receptores de una misma unidad de sangre. Es decir, que con una bolsita que yo done, 4 personas pueden verse beneficiadas. Exactamente, entonces es importante para que la población sepa que en ese volumen de sangre roja que tenemos ahí vamos a tener otros elementos importantes que nos van a servir, como mencionábamos, el plasma, los glóbulos rojos, las plaquetas y los glóbulos blancos, que nos van a servir específicamente para situaciones establecidas que va a requerir exactamente ese componente. Doctor, vamos a centrarnos un poquito en algunos mitos que la gente mantiene todavía, aunque yo sé que ustedes los médicos han dado una batalla grande por tratar de quitar esas ideas, ¿verdad?, que son erróneas, y eso a veces impide que la gente done, ¿verdad? Porque se piensa, por ejemplo, que si yo dono quedo súper débil. Entonces cuéntale a la gente si esto es cierto o no, y cuántos días después o cuántas horas después de yo haber donado ya recupero, por ejemplo, la sangre que doné. Sí, más o menos está establecido que ha cambiado un poquito más. Ahora el peso son 52 kilos y la estatura 1,50. Eso significa que cuando yo saco el volumen de sangre es 12.5% del volumen total. Eso no desestabiliza porque nuestro organismo está establecido de manera que equipara volúmenes. La descompensación puede ser por equiparación de volúmenes. Entonces, parte de lo que uno normalmente hace es que el paciente que dona después toma agua y su organismo recupera ese volumen y más o menos uno con una buena alimentación fácilmente recupera todo eso que se perdió, que en el fondo no va a descompensar. Entonces, normalmente una buena alimentación con fuentes de hierro, hojitas verdes, eso nos va a dar los sustratos para que yo pueda fabricar rápidamente los glóbulos rojos que normalmente tienen una vida, y lo decía el microbiólogo. O sea, los glóbulos rojos tienen una vida de 35 días, las plaquetas 5 días. Las gaste usted, las done o no, esas va en proceso dinámico en que se van reproduciendo las células y usted fácilmente reproduce los niveles de hemoglobina que hay en los glóbulos rojos. Ok, nos habló usted del peso mínimo, que son 52 kilos. Sí, había cambiado de 50 a ahora 52 kilos. Ok, y lo otro que quería preguntarle es si también la estatura tiene un mínimo y la edad. Sí, la estatura tiene 1,50 m y la edad de 18 a 65. Sin embargo, en vista de que también las necesidades de donación sanguínea son importantes, se ha ampliado la donación sanguínea hasta los 70 años, siempre y cuando el donante tenga una condición de salud bastante adecuada para una buena alimentación, una buena salud que le permita variar esos volúmenes cuando yo dono sangre. Porque, ¿qué pasa con la sangre, digamos, antes de los 18 años y después de los 65? No, es sobre todo por la condición dinámica de la persona. Okay. Y después de los 65, porque ya había algunas, lo que se llaman comorbilidades, algunas enfermedades asociadas que hacen que pueda haber alguna descompensación en un momento determinado. ¿Cómo tiene que prepararse una persona antes de ir a donar? ¿Tiene que hacer algo especial? Es interesante, Randall, porque es muy feo que lo diga, pero hay que prepararse emocionalmente, sobre todo el género masculino. Es que somos bien... No, o sea, porque realmente la mayor cantidad de donantes son las mujeres. Sin embargo, las mujeres tienen, por su naturaleza y su comportamiento fisiológico,
pierden sangre entre embarazos, menstruaciones, lactancia. Entonces, las mujeres son más solidarias con la donación sanguínea que los varones. Y entonces los varones es más que todo, hay que prepararlos emocionalmente para una situación como es el enfrentarse a una aguja. Pero después de ahí en adelante no hay que ir en ayunas, tener una condición de salud adecuada, no estar engripado, no haber tomado licor y sobre todo eso. El mito del ayuno se cambió. Usted puede comerse unas galletas, puede tomar algo con azúcar, pero no cosas que tengan grasa. Okay. Porque de las cosas importantes, y también mencionar lo de la grasa, es el que entonces desayunes mortadela, huevo frito, salchichón, de todo eso. Entonces, a la hora de la sangre, cuando usted toma la sangre, se nota, digamos, una nata amarilla, que es toda esa grasa que impide que el procedimiento sea en forma adecuada, y entonces le están poniendo, aparte de los glóbulos rojos, un poquito de natilla y grasa de salchichón. No se le puede quitar esa grasa, ¿no? Como cuando uno hace una sopa, que la deja enfriar un poquito. No se puede. Okay. Y entonces eso es importante. Esa es la preparación, la parte emocional y sobre todo, Randall, la motivación a ese compromiso que yo tengo de cuánto puedo lograr yo en una donación sanguínea con respecto al receptor que va a recibir ese acto de amor. Claro, y lo importante que también decía en la nota el director del Banco de Sangre, ojalá que se conviertan en donadores persistentes, ¿verdad? Digo, él decía que cada 2 meses, cada 4 meses puede uno donar. En los varones cada 3 meses y las mujeres, digamos, en los varones 4 veces al año y las mujeres 3 veces al año en glóbulos rojos, en sangre. Pero digamos, hay algunas cosas interesantes con respecto a donaciones que se hacen con máquinas para donar, por ejemplo, plaquetas, que es importante y son muy necesarias en muchos procedimientos, en los cuales yo puedo donar en el año, si tengo buena condición de salud y buenos niveles de plaquetas, hasta 12 veces al año puedo donar plaquetas. Las saco, las dono, y esos tienen la inmensa desventaja que tienen, que solo 5 días de viabilidad tienen. Entonces claro, yo las dono y tengo que aplicarlas en 5 días. Sí. Trate de explicarnos, doctor, cómo o de hacernos entender usted, con toda la experiencia que tiene, lo que decíamos al principio cuando presentamos la nota, que el hecho de que hayan bajado tanto las reservas y de que ya no se pueda ir a las empresas, por ejemplo, a buscar donadores, pone en riesgo todo el sistema de salud. Sí, porque es interesante, somos una población, un país que va en desarrollo, y eso significa, uno, la aparición de muchas enfermedades que epidemiológicamente han aumentado. Los cánceres han aumentado mucho, cáncer de colon, cáncer de estómago, las enfermedades hematológicas, mucho tumor, que requieren mucha necesidad de sangre. Y la otra cosa importante es que somos un país de traumas, un país de accidentes, un país de violencia, en el cual el baleado, el puñaleado, el accidentado en la 32, el accidentado en la 27, requieren de ese producto tan importante y tan vital que es la sangre. Yo le mencionaba fuera de cámaras, es como el que dice, bueno, la sangre. Sí, yo puedo ir a comprar, si me acabó el arroz, y voy y compro ahí en cualquier restaurante, cualquier pulpería, supermercado, eso. Pero yo la sangre no la puedo comprar. Primero que todo, que en ese país está prohibido el mercadear y traficar con sangre. Y además que no hay en todo lado, entonces no es en todo lado que yo la puedo comprar. Y las demandas han aumentado. Somos un país en desarrollo, un país con violencia, un país donde los requerimientos son cada día mucho más altos y los donantes son cada día menos. Por cierto, ahora alguien me preguntaba, y le traslado la pregunta a usted, si una persona tuvo COVID, ¿cuánto tiempo después de que ya no aparece el virus? Tiene que esperar por lo menos un tiempo bastante prudencial. ¿Cómo cuánto? Pueden dar por lo menos de 6 meses, un poco más de tiempo, porque es una enfermedad muy nueva en el cual los comportamientos, usted lo ve en las estadísticas, en los reportes mundiales, han aparecido situaciones y comportamientos desde el punto de vista de la salud que no están totalmente certificados de cuál es el comportamiento que va a tener la sangre, porque la sangre tiene dentro de sus ingredientes, sus componentes, tiene factores inmunológicos, células, sustancias como inmunoglobulinas que van a ser despertadas y estimuladas por
fenómenos como el que estamos viviendo. Ok, perfecto. Entonces, para que lo tomen en consideración. Vamos a hablar ahora de un par de mitos, si le parece, que siempre han estado permanentes Totalmente. en nuestra población. Los tatuajes. ¿Una persona con tatuajes puede o no puede donar? Una persona con tatuajes, piercing, tiene que esperar 12 meses. 12 meses. Igual que el paciente que recibe hemocomponentes. O sea, cualquiera de los componentes sanguíneos tiene que esperar 12 meses para poder donar en forma adecuada. No tiene contraindicación el tatuado siempre y cuando pueda certificar dentro de la entrevista que se le hace que tiene más de un año. Porque hay que mencionar también como punto comercial que todas las sangres de nuestro país se tamizan. ¿Qué significa eso? Que se les someten a todas las pruebas Chagas, VIH, HLTL1 y 2, todo eso se tamizan. Y además el donante tiene una entrevista que nos da la seguridad de que es un donante seguro, que es parte de la política de la Organización Panamericana de la Salud, un donante seguro. En la entrevista, y la menor duda que pueda haber con respecto a eso, se declina en aceptar la donación para ese tipo de persona que va a donar. Claro. La otra gran duda es si una persona vegetariana puede donar. Sí, claro, no hay ningún problema. El problema que tenemos con los vegetarianos, que es una de las cosas que nos enfrentamos los hematólogos con frecuencia, es el aporte de hierro que necesitamos en el vegetariano. ¿Por qué? Porque el hierro es parte de la estructura fundamental de la formación de la molécula de hemoglobina. Entonces, un vegetariano, y se encuentran unos vegetarianos que aportan hierro en forma adecuada y no tienen niveles de hemoglobina bajos. Entonces, el vegetariano no está contraindicado, siempre y cuando a la hora de ir a donar se pueda documentar que tiene niveles de hemoglobina adecuados para la donación. Muy bien. Vea, aquí hay algunas preguntas interesantísimas en el Facebook. Claro. Pacientes, dice Ana Lorena Mata, pacientes que tuvieron tratamiento de quimioterapia y ya les han dado de alta, ¿pueden ser donadores? El problema con los pacientes con quimioterapia es en la presencia de neoplasias, que tuvieron un tumor. Entonces, ¿cuál es el comportamiento que eventualmente podrían tener? Entonces, los pacientes que han tenido tratamientos de cáncer no deberían donar. Ni aunque ya hayan sido dados de alta. Exacto, porque hay componentes ahí que eventualmente podrían ser de riesgo. No para el paciente, sino para la posibilidad de que hay algunos... reciba? No, Sí, de él. del receptor. Ok. Porque hay algunos padecimientos que tienen priones, algunas otras estructuras que eventualmente podrían afectar y el comportamiento. Kaylin MP, he escuchado que en tiempo de lactancia no se puede donar y quiero saber si es cierto. Es cierto. En tiempo de lactancia no hay que darle por lo menos 6 meses después de suspendida la lactancia. Muy bien. Y los pospartos también. Y las posquirúrgicos también. Ok. Por lo menos un año después del posquirúrgico. O sea, que lo haya sometido a una cirugía, cualquier otra cosa mejor. Ajá. El usuario Rogargo quiere saber lo siguiente. ¿Es cierto que donar lo vuelve a uno más gordo? Lo he escuchado mucho y compañeros de trabajo cuando llegan a la empresa del banco de sangre siempre comentan lo mismo. Eso es muy interesante porque la cultura, ¿cuál ha sido siempre? Yo dono sangre, pierdo sangre, entonces voy, me aprieto, para decirle la palabra correcta, me aprieto, y entonces trato de comer todo lo que pueda para sustituir lo que perdí en la sangre. Entonces van 1 o 2 días después un arroz con pollo, un chifrijo, una morcilla para recuperar eso. No, o sea, usted debe seguir la dieta normal y su organismo va a recuperar rápidamente con una dieta adecuada, no excesiva, lo que ha perdido de hierro. Ok. NP Val dice, yo soy O positivo, siempre he querido donar, pero apenas mido 1,52 y peso 47 kilos. Soy sana, tengo 37 años, pero quiero saber si habrá posibilidad de que me acepten o tendría necesariamente que subir de peso. Bueno, mido 1,52. 1,52 pero pesa apenas 47. No, hay que subir de peso, son 52 kilos, porque lo que mencionábamos al principio, el 12.5% del volumen sanguíneo que tiene la persona es lo que se le va a extraer. Y entonces, proporcionalmente, para una persona que pesa menos de eso, el volumen proporcional que se va a extraer es mayor y la puede descompensar. Vea, esto que nos cuenta Ana Delgado, se lo he escuchado a varias gente. Dice, yo antes donaba frecuentemente, pero la última vez me descompuse en la parada del bus.
Aunque tuve buenas samaritanas que me ayudaron a llegar hasta la otra parada de mi bus y llegar bien a mi casa, la verdad es que me sentí muy mal y no lo volví a hacer. ¿Qué probabilidad hay de que uno, luego de donar, se descompense, doctor? Es el manejo del volumen. Digamos, el volumen que yo saco es lo que me hace perder. Es como si yo tuviera una diarrea o un sangrado que pierda medio litro de sangre. Entonces, esa compensación de los volúmenes de lo que yo tengo a lo que me sacaron es lo que probablemente me hace que pierda la estabilidad y pierda la presión arterial. Entonces, ya le digo, es como el ejemplo de que yo tuve una herida en ese momento y sangré medio litro. O tuve una diarrea y sangré medio litro. O vomité y sangré medio litro. Entonces, se puede presentar. Entonces, lo mejor es, y siempre lo recomiendan, es guardar reposo para que el organismo pueda compensar esa pérdida de volumen en un tiempo antes. No es levantarse de pronto y eso produce pérdida de la estabilidad de la presión arterial. 2 preguntitas más, doctor. Evelyn Gutiérrez, ¿una persona con lupus puede donar sangre? No, lupus es una enfermedad inmunológica y entonces como tal no debería. Y la otra estaba por aquí, déjeme y la busco. Esta, de Laura Bonilla. ¿Una persona que tuvo toxoplasmosis hace muchos años puede donar? Porque la toxoplasmosis fue una enfermedad que ya tratada, lo que queda es cicatriz serológica, no enfermedad activa. No hay ningún problema, no hay contraindicación en esas. Ya usted lo contestó, pero repitámosle. A Katy Romero dice que tiene 65 años y que hace 6 meses tuvo una cirugía mayor. ¿Puedo donar sangre ya? Ya estamos en el periodo de los 65 años con una cirugía previa. Si ella tuviera sería importante que tenga el criterio de un colega que le explique y que le analice desde el punto de vista de su salud general cómo ha estado. Y eventualmente podría donar siempre y cuando su condición de salud sea adecuada. Doctor, muchas gracias. De verdad que sí. Por habernos acompañado. Vamos a colocarles una grafiquita o una pantalla para recordarles esto del peso y de la estatura, que me parece que es fundamental. Usted puede donar si está saludable, si pesa entre 52 y 160 kilos y si tiene entre 18 y 65 años, para que lo tomen en cuenta. Ojalá que de verdad mucha gente se acerque al banco de sangre o a los bancos de sangre de los hospitales, ¿verdad? Que todos necesitan. No, y tal vez un último comercial, Randall, en el sentido de que los que hemos sido donantes voluntarios de sangre tenemos la satisfacción plena de que de una u otra manera hemos aportado salud, hemos levantado y sobre todo es un compromiso social, moral y espiritual con todas las personas que de una u otra manera en un momento determinado urgen de que sean transfundidos. Muy bien, muchas gracias. Imagínese con ese dato que usted nos dio, que de una donación mía se pueden beneficiar 4 personas. Exactamente. O sea, ahí estamos entendiendo la dimensión de esto. Bueno, voy a darles los números. Lo que pasa es que no sé si están bien porque me quedó cortado esta vaina. Vamos a ver, 2268-5498 o 2268-5703 son los números del doctor Jorge Chávez, que es hematólogo. ¿Sí están bien? Sí. Bueno, pura vida. Gracias, doctor. Con muchísimo gusto. Linda mañana. Igualmente.